En la audiencia de divorcio, mi esposo juró que me quitaría cada centavo. «Vas a vivir en la calle», se rió. Yo parecía indefensa, pero hice una llamada y un hombre con un traje carísimo entró por la puerta. El abogado más temido del estado, el hijo de mi empleada fallecida, a quien yo mantuve en secreto. El juez se quedó helado cuando él sacó un paquete de fotografías del portafolio. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». El aire acondicionado del tribunal zumbaba con esa monotonía que te taladra los nervios. Me senté en la silla de madera dura, sintiendo cómo el frío se me metía hasta los huesos a través del vestido azul marino que había elegido esa mañana. Pensé que era importante verme respetable, digna. Qué ingenua fui. Ramón estaba sentado al otro lado de la sala, su traje gris carbón impecable como siempre. A su lado, Daniela lucía un vestido rojo que costaba más que el salario mensual de 3 meses de cualquier trabajador honesto. 29 años, cabello rubio platinado, uñas perfectas. Todo lo que yo había dejado de ser hacía mucho tiempo, según mi esposo. El abogado de Ramón, un hombre corpulento con voz de barítono que retumbaba en la sala, se paseaba frente al estrado como un tiburón que huele sangre en el agua. «Su señoría», decía con esa sonrisa falsa que practican los abogados caros, «mi cliente ha sido extremadamente generoso al ofrecer cualquier compensación a la señora Fabiola Herrera. Después de 41 años de matrimonio, ella nunca trabajó un día en su vida. Vivió como una reina, gastando sin límites mientras mi cliente construía un imperio de la nada». Sentí que algo se retorcía en mi estómago. 41 años reducidos a esa mentira tan simple, tan cruel. Mis manos se aferraron al bolso negro que descansaba en mi regazo, el mismo bolso que había comprado en una tienda de segunda mano cuando Ramón me reducía la mesada porque gastaba demasiado en tonterías. «La verdad es», continuó el abogado, gesticulando teatralmente, «que la señora Herrera ha sido una carga financiera durante décadas. Mi cliente solicita que se le otorgue la custodia total de todos los bienes matrimoniales, incluyendo la residencia familiar de $500,000, las cuentas bancarias con un total de $2,5 millones y la empresa familiar valorada en $800,000. Ramón se inclinó hacia adelante en su silla y vi esa sonrisa que había llegado a odiar. Era la misma sonrisa que ponía cuando me explicaba por qué no podía comprar algo que necesitaba, por qué mis amigas no eran apropiadas para su estatus, por qué mis opiniones no importaban en las decisiones familiares. Cuando me tocó el turno de hablar, mi voz salió más pequeña de lo que esperaba. El micrófono amplificaba cada temblor, cada pausa insegura. «Su señoría, yo cuidé del hogar durante todos estos años. Crié. Bueno, no tuvimos hijos propios, pero cuidé de la casa. Organicé las cenas de negocios, apoyé a mi esposo en cada decisión importante». «¿Apoyo?». La voz de Ramón cortó el aire como un látigo. Su abogado le hizo un gesto para que se callara, pero ya era demasiado tarde. «¿Llamas apoyo a gastar mi dinero en caprichos? ¿A contratar empleadas domésticas que yo tenía que pagar? ¿A vivir como una parásita todos estos años?». El juez golpeó su martillo, pero Ramón no había terminado. Se puso de pie, ignorando las protestas de su abogado, y me miró directamente a los ojos. «Fabiola, vas a descubrir lo que es trabajar por primera vez en tu vida patética», dijo, su voz cargada de veneno. «Te voy a quitar hasta el último centavo. Vas a vivir en la calle donde perteneces». Daniela soltó una risita desde su asiento, cubriéndose la boca con su mano perfectamente manicurada. Sus ojos brillaban con una crueldad que me recordó a las niñas populares del colegio que se burlaban de las chicas más tímidas. «Ramón tiene razón», murmuró, lo suficientemente alto para que todos la escucharan. «Algunas mujeres se acostumbran tanto a vivir de otros que olvidan cómo ser útiles». Sentí que las lágrimas se me agolpaban en los ojos, pero no las dejé caer. No aquí, no delante de ellos. En lugar de eso, bajé la vista hacia mis manos, que temblaban ligeramente sobre el bolso. Mi abogado,
Un hombre mayor que había conocido mejores días tosió nerviosamente antes de hablar. Su voz sonaba derrotada antes de empezar. Su señoría, mi clienta solicita una división equitativa de los bienes matrimoniales. Después de más de 4 décadas de matrimonio, tiene derecho a... ¿Derecho? Ramón soltó una carcajada que resonó por toda la sala. ¿Qué derechos puede tener alguien que nunca contribuyó con nada? Yo construí todo esto. Yo tomé todos los riesgos. Yo trabajé 70 horas a la semana mientras ella se quedaba en casa viendo telenovelas. El abogado de Ramón sonrió satisfecho. Tenían planeado esto, cada palabra calculada para humillarme, para hacerme sentir pequeña e insignificante. Su señoría, dijo, mi cliente está dispuesto a ser generoso. Ofrecemos a la señora Herrera la suma de $50,000 como acuerdo final. Es más de lo que se merece, considerando que no tiene habilidades laborales, educación relevante o experiencia que le permita mantenerse a sí misma. $50,000 de un patrimonio de más de 2,5 millones, las migajas de una vida entera. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era dolor, exactamente. Era algo más frío, más definitivo. Era el momento en que finalmente entendí que el hombre con quien había compartido 41 años de mi vida me veía exactamente como me estaba describiendo, como nada. Señora Herrera, dijo el juez, su voz neutra pero no sin compasión. ¿Acepta usted la oferta propuesta por la parte demandante? Levanté la vista lentamente. Ramón me miraba con esos ojos grises que una vez pensé que eran gentiles. Daniela seguía sonriendo, como si estuviera viendo una película divertida. Los abogados esperaban, seguros de que aceptaría lo que me ofrecían porque, después de todo, ¿qué otra opción tenía una mujer como yo? Por un momento, consideré decir que sí. Sería más fácil. Podría tomar esos $50,000, encontrar un apartamento pequeño, vivir el resto de mis días en silencio y soledad. Ramón y Daniela podrían seguir con sus vidas, riéndose de la vieja tonta que se había conformado con las migajas. Pero entonces recordé algo. Una conversación que había tenido 6 años atrás, en un hospital que olía a desinfectante y tristeza. Una promesa que había hecho a una mujer que significaba más para mí que mi propio esposo. Saqué mi teléfono celular del bolso. Era un modelo antiguo, nada elegante, pero funcionaba perfectamente. Marqué un número que sabía de memoria, un número que había guardado como un secreto durante todos estos años. Ramón frunció el ceño al verme con el teléfono. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz cargada de irritación. No le respondí. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Al tercer timbrazo, una voz familiar contestó del otro lado. Miguel Contreras, Bufete Legal, Contreras y Asociados. Una sonrisa muy pequeña, casi imperceptible, tocó las comisuras de mis labios. Miguel, dije suavemente, soy yo, es hora. Después de colgar el teléfono, cerré los ojos por un momento y dejé que los recuerdos me llevaran de vuelta. 6 años atrás, cuando todo empezó a cambiar sin que Ramón siquiera se diera cuenta. Era una mañana de abril del 2018. El aroma del café recién hecho flotaba por la cocina de nuestra casa en la Quinta Avenida, mezclándose con el perfume de las rosas que María había cortado del jardín para ponerlas en la mesa del desayuno. Ella siempre hacía eso, pequeños gestos que transformaban nuestra casa en un hogar. María Contreras había trabajado para nosotros durante 23 años. Llegó cuando yo tenía 34 años, una mujer hondureña de sonrisa cálida y manos trabajadoras que se convirtió en mucho más que una empleada doméstica. Se convirtió en mi confidente, mi amiga, la hermana que nunca tuve. Señora Fabiola, me había dicho esa mañana, su voz más seria de lo habitual, necesito hablar con usted. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina, todavía en mi bata de casa, bebiendo mi primera taza de café del día. Ramón ya se había ido a la oficina, como siempre, saliendo de la casa a las 6:30 de la mañana, sin siquiera decir buenos días. Claro, María, siéntate conmigo. Ella se sentó, pero no antes de servirse una taza de café. Durante todos esos años, había logrado que se sintiera cómoda conmigo,
que supiera que en esta casa ella no era solo una empleada, era familia. Fui al médico ayer, dijo, sus manos morenas envolviendo la taza blanca como si necesitara el calor. Los resultados de los análisis no son buenos. El mundo se detuvo. Sabía, antes de que dijera las palabras, lo que venía. Había visto esa misma expresión en el rostro de mi propia madre años atrás. ¿Cáncer?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella asintió, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. Cáncer de páncreas. El doctor dice que está avanzado. Me levanté de la silla tan rápido que casi la tiré al suelo. Sin pensar, me acerqué a ella y la abracé. María lloró en mis brazos como una niña asustada, y yo lloré con ella. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Haríamos todo lo que fuera posible. El doctor dice que hay tratamientos, pero son caros, muy caros. Mi seguro médico no cubre todo, y yo no tengo suficientes ahorros. No te preocupes por eso, le dije, apartándome para mirarla a los ojos. Yo me encargo de todo, cada centavo, cada tratamiento, cada medicina que necesites. Señora Fabiola, no puedo pedirle eso. No me estás pidiendo nada, te lo estoy ofreciendo. Esa tarde, mientras Ramón estaba en una de sus largas reuniones de negocios, llevé a María a ver al mejor oncólogo de la ciudad. El doctor Martínez nos explicó el plan de tratamiento: quimioterapia agresiva, medicamentos experimentales, posibles cirugías. El costo total podría llegar a los $80,000. Lo haremos todo, le dije sin dudarlo un segundo. Ramón nunca se enteró. Durante los siguientes meses, mientras él estaba ocupado con sus negocios y sus cenas de trabajo que duraban cada vez más tiempo, yo me convertí en la sombra de María. La llevaba a sus citas médicas, me quedaba con ella durante las sesiones de quimioterapia, la cuidaba cuando los efectos secundarios la dejaban demasiado débil para trabajar. Fue durante uno de esos largos días en el hospital que conocí realmente a Miguel. Tenía 18 años entonces. Un joven alto y delgado, con los mismos ojos gentiles de su madre, pero con una determinación férrea que me recordaba a mí misma cuando era joven. Señora Fabiola, me había dicho en una de las salas de espera del hospital, quiero que sepa que voy a devolverle cada centavo que está gastando en mi madre. Miguel, no tienes que. Sí tengo que, me interrumpió, su voz firme pero respetuosa. Usted está salvando la vida de mi madre. Eso no tiene precio, pero voy a encontrar la manera de pagarle. Había terminado la preparatoria con las mejores calificaciones y había obtenido una beca parcial para estudiar Derecho. Pero una beca parcial no era suficiente para cubrir todos los gastos de una educación universitaria de calidad. ¿Cuánto necesitas?, le pregunté. No puedo pedirle eso. No me estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo. Era la misma conversación que había tenido con María, pero esta vez había algo más. Una intuición, un presentimiento de que este joven podría ser importante en mi vida de maneras que aún no podía imaginar. Esa noche, cuando llegué a casa, Ramón estaba en su estudio, como siempre. No me preguntó dónde había estado. No notó que había estado llorando. No se dio cuenta de que había retirado $8,000 de nuestra cuenta de ahorros para pagar el primer semestre de la Universidad de Miguel. Durante los siguientes meses, desarrollé un sistema. Retiraba dinero en pequeñas cantidades, siempre con excusas diferentes: compras para la casa, regalos para sus cenas de negocios, gastos del jardín. Ramón nunca revisaba los estados de cuenta con detalles. Confiaba en mí para manejar los gastos del hogar mientras él se concentraba en cosas más importantes. Miguel estudió Derecho con una pasión que me emocionaba. Cada semestre, cada año, yo me aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba: matrícula, libros, apartamento cerca de la universidad, incluso dinero para comida y gastos personales. En total, durante 6 años, invertí $150,000 en su educación. Pero María perdió su batalla. Recuerdo el último día. Estaba en su cama del hospital, conectada a máquinas que pitaban constantemente. Miguel estaba a su derecha, yo a su izquierda. Ramón había venido una vez durante toda su enfermedad.
5 minutos de visita forzada para mantener las apariencias. Fabiola, me susurró María, su voz apenas audible. Prométeme algo. Lo que sea, le dije, tomando su mano entre las mías. Cuida de Miguel. Él va a hacer algo grande, algo especial, pero va a necesitar que alguien crea en él. Te lo prometo. Ella murió esa noche, en paz, rodeada de las 2 personas que la amábamos de verdad. Después del funeral, Miguel vino a verme a la casa. Ramón estaba en un viaje de negocios, por supuesto. No había considerado necesario cancelar sus planes para el funeral de la empleada. Señora Fabiola, me dijo Miguel, sentado en la misma silla de la cocina donde su madre solía desayunar conmigo. Quiero que sepa que voy a terminar mis estudios. Voy a convertirme en el mejor abogado que pueda ser. Y cuando eso pase, voy a estar aquí para usted, siempre que me necesite. Le entregué el anillo de María, un simple anillo de plata que ella siempre llevaba puesto. Tu madre quería que lo conservaras, le dije. Miguel se lo puso en su dedo meñique y me miró con una solemnidad que iba más allá de sus 18 años. Algún día, me dijo, voy a devolverle todo lo que ha hecho por nosotros. Durante los siguientes 6 años mantuve el contacto con Miguel. Le mandaba $1,200 cada mes, dinero que Ramón nunca notó que faltaba. Graduación de la universidad, entrada a la escuela de Derecho, prácticas profesionales en los mejores bufetes de la ciudad. Lo vi crecer, lo vi convertirse en el hombre brillante que María había soñado que sería, y ahora, sentada en este tribunal frío e impersonal, mientras Ramón me despojaba de mi dignidad delante de extraños, finalmente entendí por qué había sido tan importante mantener ese secreto todos estos años. No había sido solo generosidad, había sido una inversión en justicia. Una voz familiar contestó del otro lado del teléfono, y supe que el niño que había cuidado como a un hijo estaba a punto de convertirse en mi protector. El silencio en la sala del tribunal se volvió espeso como miel. Todos los ojos estaban fijos en mí, esperando que colgara el teléfono y aceptara mi humillación con la dignidad silenciosa que habían esperado durante 41 años. Ramón tamborileó con los dedos sobre la mesa, impaciente. Daniela se retocó el lápiz labial usando la pantalla de su teléfono como espejo. Miguel, repetí al teléfono, mi voz ahora más firme. Estoy en el Tribunal del Distrito, sala 302. ¿Puedes venir? La voz al otro lado era calmada, profesional, pero pude detectar algo más debajo de la superficie. Una determinación que me recordó a su madre. Ya estoy en camino, señora Fabiola. Llegaré en 15 minutos. Colgué y coloqué el teléfono de vuelta en mi bolso. El abogado de Ramón se aclaró la garganta. Su señoría, la señora Herrera está obviamente jugando por tiempo. Mi cliente tiene una agenda muy ocupada y... Estoy esperando a mi representante legal, dije con calma, interrumpiéndolo. Ramón se echó a reír, una risa áspera que resonó por la sala. ¿Tu representante legal? Fabiola, contrataste al abogado más barato que pudiste encontrar porque ni siquiera tienes dinero para uno decente. ¿Qué estás tramando ahora? No le respondí. En lugar de eso, me acomodé en mi silla y crucé las manos sobre mi regazo. Por primera vez en meses, me sentía completamente tranquila. Era como si una carga invisible se hubiera levantado de mis hombros. El juez, un hombre mayor con gafas que le colgaban de una cadena dorada, suspiró. Señora Herrera, tiene derecho a representación legal, pero no podemos esperar indefinidamente. Le doy 15 minutos. Es todo lo que necesito, su señoría. Daniela murmuró algo a Ramón que hizo que ambos soltaran una risita. Mi abogado original, el pobre hombre que había contratado por $200 la hora, parecía confundido pero aliviado de que alguien más fuera a tomar las riendas. Los minutos pasaron lentamente. Podía sentir la impaciencia creciendo en el lado de Ramón. Él odiaba esperar, odiaba cualquier situación en la que no tuviera control total. Daniela comenzó a revisar sus uñas, claramente aburrida. «Esto es ridículo», murmuró Ramón. «Fabiola, sea quien sea que hayas llamado, no puede cambiar los hechos.
Sigues siendo la misma mujer inútil que... La puerta de la sala se abrió. El hombre que entró era alto, elegante, vestido con un traje negro que claramente costaba más que mi auto. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás y llevaba un portafolio de cuero marrón que parecía haber sido hecho a mano por artesanos italianos. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Los mismos ojos gentiles de María, pero ahora con una intensidad que no había estado ahí cuando era un joven universitario. Miguel Contreras había crecido para convertirse en exactamente el hombre que su madre había soñado que sería. Se acercó a mi mesa con pasos seguros, colocó su portafolio en la superficie y se inclinó para darme un beso en la mejilla. «Lamento llegar tarde, señora Fabiola», dijo con una sonrisa que me derritió el corazón. El tráfico estaba imposible. Ramón había palidecido visiblemente. Sus ojos se movían entre Miguel y yo, tratando de procesar lo que estaba viendo. «¿Quién diablos es este?», preguntó, su voz más alta de lo habitual. Miguel se enderezó y se dirigió al juez con una reverencia profesional. «Su señoría, Miguel Contreras, socio senior del bufete Contreras y Asociados. Represento a la señora Fabiola Herrera en estos procedimientos de divorcio». El abogado de Ramón frunció el ceño y susurró algo urgente al oído de mi esposo. Pude ver el momento exacto en que Ramón reconoció el nombre. Su rostro se puso completamente blanco. «¿Contreras y Asociados?», murmuró. «¿El bufete que ganó el caso Morrison contra el Estado? ¿El que destrozó a Peterson Industries el año pasado?». Miguel sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de un depredador que acababa de detectar a su presa. «El mismo», dijo simplemente. Daniela se inclinó hacia Ramón. «¿Qué pasa? ¿Quién es?», susurró, pero su voz llevaba un tono de nerviosismo que no había estado ahí antes. «Es el abogado más temido del Estado», respondió Ramón, su voz apenas audible. «Destruye vidas por deporte». Miguel abrió su portafolio y comenzó a sacar documentos, pilas y pilas de documentos, todos organizados en carpetas de colores diferentes. Sus movimientos eran precisos, metódicos. Cada papel tenía su lugar exacto. «Su señoría», dijo Miguel, su voz llenando la sala con una autoridad natural. «Me disculpo por la interrupción, pero necesito tiempo para revisar los términos que se han discutido hasta ahora. Entiendo que la parte demandante ha hecho una oferta de $50,000 a mi clienta». El abogado de Ramón se aclaró la garganta nerviosamente. Sí, esa es la oferta. Consideramos que es más que generosa dadas las circunstancias». «¿Las circunstancias?». Miguel levantó una ceja. ¿Se refiere a las circunstancias de un matrimonio de 41 años? ¿O se refiere a las circunstancias de un patrimonio matrimonial valuado en más de $3,200,000? «Esa cifra no es correcta», protestó el abogado de Ramón. «El patrimonio total es de aproximadamente $2,5 millones». Miguel sonrió y sacó una carpeta roja de su portafolio. «Incluyendo las cuentas offshore en las Islas Caimán, y la propiedad en Costa Rica que fue comprada el año pasado, y las inversiones en el fondo de cobertura Wellington que se hicieron a nombre de la empresa, pero usando fondos matrimoniales». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ramón había dejado de respirar. Daniela lo miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a un extraño. «No sé de qué está hablando», dijo Ramón, pero su voz temblaba. Miguel sacó otra carpeta, esta vez azul. «Señor Herrera, tengo extractos bancarios, registros de transferencias y documentos de incorporación que muestran un patrón sistemático de ocultación de activos matrimoniales. También tengo evidencia de que se han usado fondos de la empresa familiar para financiar gastos personales, incluyendo un apartamento en el centro de la ciudad que ha sido usado para encuentros extramatrimoniales». Daniela se puso rígida. Sus ojos se movieron rápidamente entre Miguel y Ramón. «¿Qué apartamento?», preguntó, su voz súbitamente helada. «El apartamento en el edificio Meridian, piso 18», respondió Miguel sin siquiera mirarla. «Alquilado bajo el nombre de la empresa, pero usado exclusivamente para actividades no relacionadas con el negocio». Pude ver que Daniela estaba procesando esta información. Su expresión cambió de confusión a comprensión,
y luego a algo que se parecía peligrosamente a la furia. «Ramón», dijo lentamente, «me dijiste que no tenías dinero para el apartamento que querías que compartiéramos». «Daniela, no ahora». Ramón trató de calmarla, pero ella ya se había puesto de pie. «¿Me estás diciendo que tienes un apartamento secreto? ¿Para qué? ¿Para quién más?» Miguel observaba este intercambio con la satisfacción serena de un maestro de ajedrez que acababa de poner a su oponente en jaque. Sacó una tercera carpeta, esta vez verde. «Señor Herrera», dijo, su voz cortando a través de la discusión que se estaba desarrollando entre Ramón y Daniela. «También tengo documentación extensa sobre gastos de entretenimiento que incluyen cenas, hoteles y joyas compradas para múltiples personas durante los últimos 3 años. ¿Le gustaría que revisemos estos gastos en detalle?» Ramón se desplomó en su silla, como si alguien hubiera cortado los hilos que lo sostenían. Su rostro había adquirido un tono grisáceo enfermizo. ¿Múltiples personas? La voz de Daniela era peligrosamente baja. «¿Ramón? ¿Múltiples personas?» Por primera vez desde que había entrado al tribunal esa mañana, sonreí. No era una sonrisa grande o dramática, era pequeña, satisfecha. La sonrisa de una mujer que finalmente estaba viendo que se hacía justicia. Miguel cerró la carpeta verde y miró directamente al abogado de Ramón. «Creo que necesitamos revisar esa oferta de $50,000, dijo con calma, considerando las circunstancias reales del caso. El juez se inclinó hacia adelante, claramente intrigado por el giro que habían tomado los eventos. «Señor Contreras, ¿está sugiriendo que hay activos ocultos?» «Su señoría, estoy afirmando que hay activos ocultos, mal uso de fondos matrimoniales y una campaña deliberada para defraudar a mi clienta de sus derechos legítimos después de más de 4 décadas de matrimonio». Miguel abrió su portafolio una vez más y sacó una carpeta final. Esta era negra, más gruesa que las otras. «¿Y eso?», dijo, colocando la carpeta sobre la mesa con un golpe suave pero definitivo. «Es solo el comienzo». Ramón me miró por primera vez desde que Miguel había entrado. En sus ojos grises ya no había arrogancia ni crueldad. Solo había miedo. El niño que había ayudado a criar se había convertido en el hombre que finalmente me devolvería mi dignidad. La carpeta negra descansaba sobre la mesa como una bomba sin detonar. Miguel la abrió con movimientos deliberados, como un cirujano preparándose para una operación delicada. El silencio en la sala era tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo contra mis costillas. «Su señoría», comenzó Miguel, su voz clara y profesional, «lo que estoy a punto de presentar documenta un patrón de engaño financiero y personal que se extiende durante los últimos 5 años del matrimonio de mi clienta». Ramón había comenzado a sudar. Podía ver las gotas de transpiración formándose en su frente, a pesar del aire acondicionado que mantenía la sala fría como una morgue. «Esto es una farsa», murmuró, pero su voz había perdido toda su bravuconería anterior. «No tienes derecho a husmear en mis asuntos privados». Miguel sonrió, y por primera vez pude ver un destello de la personalidad feroz que había convertido su bufete en una leyenda. «Señor Herrera, cuando usted decidió ocultar activos matrimoniales y usar fondos comunes para financiar sus aventuras extramatrimoniales, convirtió sus asuntos privados en asuntos legales muy públicos». Sacó la primera fotografía de la carpeta y la colocó sobre el estrado donde el juez pudiera verla claramente. Desde mi posición solo pude distinguir que era una imagen en color, pero el efecto que tuvo en Ramón fue inmediato y devastador. Su rostro se puso completamente blanco. Esta fotografía fue tomada el 15 de marzo del año pasado en el restaurante La Belle Époque, explicó Miguel con la misma calma con que uno comentaría el clima. Muestra al señor Herrera cenando con una mujer que no es ni su esposa ni la señorita Daniela Santos, presente hoy en la sala. Daniela se volteó tan rápido hacia Ramón que casi se cae de su silla. ¿Qué mujer? Su voz había subido una octava completa. Miguel colocó una segunda fotografía. Esta fue tomada el 5 de abril en el Hotel Regency. Una mujer diferente, nuevamente. Luego una tercera,
Hotel Continental, 23 de abril. Y una cuarta, Club de Golf Riverside, 30 de abril. Con cada fotografía, Daniela se ponía más pálida y Ramón se encogía más en su asiento. Yo observaba este espectáculo con una mezcla de fascinación y satisfacción que no había sentido en décadas. ¿Cuántas?, preguntó Daniela, su voz ahora un susurro ronco. ¿Cuántas mujeres, Ramón? Miguel sacó un documento de la carpeta. Según nuestros registros, el señor Herrera ha mantenido relaciones íntimas con al menos 7 mujeres diferentes durante los últimos 3 años, excluyendo a la señorita Santos. Los gastos relacionados con estos encuentros, pagados con fondos matrimoniales, ascienden a aproximadamente $120,000. El número cayó en la sala como una piedra arrojada a un estanque silencioso. $120,000. Más del doble de lo que Ramón me había ofrecido como generosa compensación por 41 años de matrimonio. Imposible, murmuró el abogado de Ramón, pero ya no sonaba convincente ni siquiera para sí mismo. Miguel sacó una pila de papeles. Facturas de hoteles, restaurantes, joyerías, floristerías, tiendas de ropa femenina, todo cargado a las cuentas de la empresa o a las tarjetas de crédito del matrimonio. También tengo los recibos de un apartamento amueblado en el edificio Meridian, que, como mencioné anteriormente, fue rentado específicamente para estos encuentros. Daniela se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el suelo de mármol con un sonido que hizo que todos en la sala se estremecieran. «¡Eres un mentiroso!», le gritó a Ramón. «Me dijiste que yo era la única. Me dijiste que nunca habías amado a nadie como me amabas a mí». «Daniela, por favor, siéntate», murmuró Ramón, pero ella ya estaba más allá de escuchar. 5 años de mi vida perdidos contigo, y todo este tiempo estabas con otras. Miguel observaba este drama familiar desplegándose con la expresión neutral de alguien que había visto este tipo de colapsos muchas veces antes. Esperó a que Daniela terminara su arrebato y luego continuó como si nada hubiera pasado. «Su señoría, también tengo evidencia de transferencias financieras irregulares. Durante los últimos 2 años, el señor Herrera ha transferido un total de $300,000 a cuentas en el extranjero, específicamente a un banco en las Islas Caimán». El abogado de Ramón se puso de pie, claramente desesperado. «Su señoría, estas son acusaciones muy serias que requieren investigación. No pueden simplemente...» «Tengo la documentación completa», lo interrumpió Miguel suavemente. «Extractos bancarios, autorizaciones de transferencia, correspondencia con el banco extranjero. Todo obtenido legalmente a través de investigadores privados licenciados». Sacó otra fotografía, esta claramente diferente de las anteriores. Era una imagen de documentos, pero desde mi posición pude ver el membrete distintivo de un banco. Esta transferencia de $100,000 fue realizada el mes pasado, justo después de que el señor Herrera presentara los papeles de divorcio. Una clara violación de las órdenes del tribunal que prohíben la disposición de activos matrimoniales durante los procedimientos. El juez se inclinó hacia adelante, su expresión ahora claramente molesta. «Señor Herrera, ¿es esto cierto?». Ramón abrió la boca, pero no salieron palabras. Por primera vez en los 41 años que llevábamos casados, mi esposo estaba completamente sin palabras. Miguel aprovechó el silencio para continuar. «Pero, su señoría, lo más revelador no son las transferencias de dinero, sino el propósito detrás de ellas». Sacó un último documento de la carpeta negra. Este parecía ser algún tipo de contrato legal. «El señor Herrera ha estado planeando abandonar el país. Tengo aquí una aplicación para residencia permanente en Costa Rica, donde también ha comprado una propiedad por valor de $250,000. La aplicación está fechada 3 meses antes de que presentara los papeles de divorcio». Esta revelación fue como una bofetada para mí. No solo me había traicionado, no solo me había engañado con múltiples mujeres, sino que había estado planeando huir del país, llevándose nuestro dinero y dejándome sin nada. Daniela había dejado de gritar y ahora lo miraba con una expresión de disgusto absoluto. «Ibas a irte», murmuró. «Ibas a irte y dejarme aquí como a una tonta». «Daniela, puedo explicar».
No quiero tus explicaciones. Su voz resonó por toda la sala. Eres un mentiroso y un ladrón. Miguel cerró la carpeta negra y miró directamente al juez. Su señoría, basándome en esta evidencia, solicito que se congelen inmediatamente todos los activos del señor Herrera, incluyendo las cuentas extranjeras. También solicito una orden de restricción que le prohíba salir del país mientras este caso esté pendiente. El abogado de Ramón estaba visiblemente en pánico. Su señoría, estas son medidas extremas. Mi cliente tiene derecho al debido proceso. Su cliente tiene derecho al debido proceso, concordó el juez, pero no tiene derecho a defraudar a la corte ni a ocultar activos matrimoniales, concedidas ambas solicitudes. El martillo del juez resonó en la sala como un disparo. Ramón finalmente encontró su voz, pero lo que salió fue apenas un gemido. Fabiola, nosotros podemos arreglar esto. Podemos llegar a un acuerdo. Por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, hablé directamente a mi esposo. Ramón, dije, mi voz tranquila pero firme. Durante 41 años, creí que eras un hombre honorable. Pensé que, a pesar de nuestras diferencias, al menos eras honesto. Me puse de pie, sintiendo una fuerza que no había experimentado en décadas. Pero ahora veo que nunca te conocí realmente. El hombre con quien me casé no existía. Era solo una máscara que usabas para ocultar lo que realmente eras. Miguel recogió sus documentos con la misma precisión metódica con que los había sacado. Su señoría, prepararemos una nueva propuesta de división de activos basada en la información que hemos presentado hoy. Considerando la ocultación de activos y el mal uso de fondos matrimoniales, solicitaremos una división que favorezca significativamente a mi clienta. Mientras salíamos de la sala, pude escuchar a Daniela gritándole a Ramón en el pasillo. Su voz se quebró cuando le gritó que había desperdiciado los mejores años de su vida con él. Miguel me ofreció su brazo mientras caminábamos hacia el elevador. ¿Cómo te sientes?, me preguntó suavemente. Lo pensé por un momento. ¿Cómo me sentía? No triunfante, no vengativa, solo, libre. Como si finalmente pudiera respirar, le respondí. Las puertas del elevador se cerraron, dejando atrás el sonido de la discusión que aún continuaba en el pasillo. Ramón había subestimado completamente a la mujer silenciosa que creía conocer, y ahora estaba pagando el precio por esa arrogancia. Pero esto aún no había terminado. Tenía la sensación de que lo peor para él estaba por venir. 3 semanas después de la audiencia, me senté en la cocina de mi casa, tomando café en la misma taza que María solía usar para nuestras conversaciones matutinas. La ironía no se me escapaba. Finalmente, tenía la paz que había buscado durante años, pero había llegado a través de la destrucción total del hombre con quien había compartido la mayor parte de mi vida. Miguel había llamado esa mañana con noticias que, aunque esperadas, aún me impactaron por su magnitud. Las autoridades fiscales han comenzado una investigación completa de las finanzas de Ramón, me había dicho, su voz profesional pero con un matiz de satisfacción personal. Los $300,000 transferidos a las Caimán eran solo la punta del iceberg. Han encontrado un patrón de evasión fiscal que se remonta a casi 10 años. 10 años. Durante una década completa, mientras yo había estado contando cada centavo para los gastos del hogar, preocupándome por el futuro financiero de nuestra familia, Ramón había estado sistemáticamente robando a la hacienda pública y ocultando dinero en el extranjero. ¿Qué significa esto para él?, le pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Cargos criminales, Fabiola, evasión fiscal, ocultación de activos, posible lavado de dinero. Está habiendo una sentencia de prisión de entre 5 y 10 años, además de multas que podrían ascender a más de $1 millón. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el silencio de la cocina, procesando esta información. No sentía alegría por la desgracia de Ramón, pero tampoco sentía pena. Era como ver las consecuencias naturales de decisiones que él había tomado libremente durante años. El timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos. A través de la mirilla pude ver a una mujer que no reconocí inmediatamente, hasta que habló. «Señora Herrera, soy Patricia Mendoza, del periódico local.
Me pregunto si podría hacerle algunas preguntas sobre su esposo. Abrí la puerta, pero mantuve la cadena de seguridad puesta. No tengo comentarios que hacer. Entiendo su posición, señora, pero la historia de su divorcio se ha vuelto muy pública, especialmente después de que se conocieran los cargos criminales contra el señor Herrera. ¿Pública? No había considerado que los detalles legales se filtrarían a los medios. Miguel me había advertido que era una posibilidad, pero había estado tan concentrada en sobrevivir el proceso legal que no había pensado en las ramificaciones sociales. ¿Qué exactamente se ha publicado?, pregunté. La reportera consultó su libreta. Los cargos por evasión fiscal son de registro público. También lo son los detalles del divorcio presentados en la corte, incluyendo la evidencia de múltiples aventuras extramaritales y la ocultación de activos matrimoniales. Cerré los ojos por un momento. Durante 41 años, había vivido mi vida tratando de mantener las apariencias, de ser la esposa perfecta que no causara problemas ni escándalos. Ahora, toda la ciudad sabría que había sido engañada, traicionada y abandonada. ¿Cómo se siente sabiendo que su esposo la engañó durante años mientras planeaba dejarla sin nada?, preguntó la reportera. Era una pregunta cruel, pero honesta. ¿Cómo me sentía? Me siento, dije lentamente, como alguien que finalmente ha despertado de una pesadilla muy larga. Esa tarde, Miguel vino a visitarme. Trajo consigo una botella de vino y una expresión que no había visto antes en él. Algo parecido a la preocupación paternal. ¿Estás bien con toda la atención mediática?, me preguntó mientras yo servía el vino en copas que Ramón había comprado en uno de sus viajes de negocios. Es extraño, admití. Durante décadas, mi mayor miedo era que la gente supiera que mi matrimonio no era perfecto. Ahora que todo el mundo lo sabe, me siento liberada. Miguel sonrió, y por un momento pude ver al niño de 18 años que había conocido en el hospital. Mamá estaría muy orgullosa de ti, dijo suavemente. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas buenas. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dije. Ramón siempre me decía que era inútil, que no podría sobrevivir sin él. Pero resulta que él es el que no puede sobrevivir sin engañar, robar y mentir. El teléfono sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Era un número que no reconocí, pero decidí contestar. ¿Fabiola? La voz era de Daniela, pero sonaba completamente diferente. Quebrada, desesperada. ¿Qué quieres, Daniela? Necesito hablar contigo, por favor. Estoy en problemas. Miguel me miró con una ceja levantada, claramente intrigado. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté. Ramón, antes de que todo esto saliera a la luz, me pidió que pusiera algunas de sus cosas a mi nombre. Dinero, inversiones. Ahora los agentes del gobierno están en mi apartamento. Dicen que soy cómplice. Ah, así que Ramón había involucrado a su joven amante en sus esquemas financieros. La había usado no solo para gratificación personal, sino como una forma de ocultar activos adicionales. ¿Y qué esperas que haga yo al respecto?, pregunté. Tu abogado. Él parece saber todo sobre lo que hizo Ramón. Tal vez si hablo con él, si coopero con las autoridades. Miguel me hizo una seña para que le pasara el teléfono. Señorita Santos, dijo con su voz profesional, soy Miguel Contreras. Si está dispuesta a testificar completamente sobre las actividades financieras del señor Herrera, puedo recomendarle un abogado especializado en cooperación con las autoridades. Pude escuchar a Daniela sollozando al otro lado de la línea. Solo quiero salir de esto, murmuró. Nunca supe que estaba haciendo algo ilegal. Él me dijo que era por impuestos, que era normal que los hombres de negocios manejaran sus finanzas de esa manera. Después de colgar, Miguel se recostó en su silla con una expresión pensativa. ¿Crees que es verdad?, le pregunté. ¿Qué no sabía lo que estaba pasando? Probablemente, dijo. Ramón es un manipulador experto. Probablemente la convenció de que estaba ayudándolo con estrategias legales de negocios, sin revelarle nunca las verdaderas implicaciones. Así que ahora tiene 2 víctimas, murmuré. 3, si cuentas a la empresa familiar.
Los empleados van a perder sus trabajos cuando se complete la investigación fiscal. Esta información me golpeó como una piedra en el estómago. La empresa que Ramón había construido, que empleaba a 17 personas, se desplomaría debido a sus actividades ilegales. Familias trabajadoras perderían sus ingresos por la codicia y arrogancia de mi esposo. ¿Hay algo que podamos hacer por ellos?, pregunté. Miguel me miró con una expresión que me recordó intensamente a María. ¿Qué tienes en mente? La compensación del divorcio. Cuando todo esté finalizado, aproximadamente ¿cuánto recibiré? Considerando los activos ocultos que hemos descubierto y las penalizaciones por ocultación, probablemente alrededor de $1.800.000 más la casa. Era más dinero del que había imaginado tener jamás. Más de lo que necesitaría para vivir cómodamente el resto de mi vida. Quiero establecer un fondo, le dije, para ayudar a los empleados de la empresa mientras encuentran nuevos trabajos, y para las familias que puedan verse afectadas por todo esto. Miguel sonrió, y esta vez fue la sonrisa completa, genuina, que había heredado de su madre. Mamá definitivamente estaría orgullosa. Esa noche, sola en la casa que pronto sería completamente mía, caminé por las habitaciones que había compartido con Ramón durante tantos años. En el estudio, donde él solía encerrarse para sus llamadas de negocios, que ahora sabía que eran conversaciones con otras mujeres. En el dormitorio principal, donde había dormido al lado de un extraño durante años sin saberlo. Pero extrañamente, no sentía tristeza. Sentía algo que no había experimentado en décadas: esperanza. Tomé el teléfono y marqué un número que había memorizado años atrás, pero nunca había tenido el valor de usar. ¿Escuela de Arte Comunitaria? Sí, dije sonriendo por primera vez en meses. Me gustaría inscribirme en sus clases de pintura para principiantes. A los 63 años, finalmente, iba a hacer algo solo para mí. Ramón había perdido todo: su libertad, su dinero, su reputación y las mujeres que pensaba que podía manipular para siempre. Mientras tanto, yo estaba a punto de comenzar la primera vida real que había tenido jamás. El niño que había salvado me había salvado a cambio. Pero más importante aún, me había enseñado que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida. 6 meses después, me encontré parada frente a un caballete en el estudio de arte, con un pincel en la mano y pintura verde en los dedos. La luz de la tarde entraba por las ventanas altas, iluminando la tela donde había estado trabajando durante semanas. Un retrato de María en su jardín, rodeada de las rosas que tanto amaba cuidar. «Está hermoso», dijo una voz detrás de mí. Me volteé para encontrar a Miguel en la entrada del estudio, vestido casualmente con jeans y una camisa azul. En sus manos llevaba una pequeña caja envuelta en papel dorado. «¿Qué es eso?», pregunté, limpiándome las manos en el delantal que había comprado específicamente para mis clases de pintura. «Un regalo», dijo simplemente. «Hoy se cumplen 6 meses desde que todo cambió para nosotros». Abrí la caja cuidadosamente. Dentro, envuelto en terciopelo azul marino, estaba el anillo de plata de María. Pero ahora tenía algo adicional: una pequeña piedra verde engarzada al lado de la banda original. «Una esmeralda», explicó Miguel, «el color favorito de mamá. Mandé que se la agregaran al anillo». Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas mientras tomaba el anillo. «Miguel, no puedo aceptar esto. Era de tu madre, debería quedarse contigo. Y por eso te lo estoy dando», dijo con firmeza. «Mamá siempre decía que la familia no se define por la sangre, sino por el amor y el sacrificio mutuo. Tú la amaste como a una hermana, y ella te amó como a una hija. Y yo», hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas, «yo te amo como a una madre». No pude contener las lágrimas. Durante 63 años había anhelado escuchar esas palabras de alguien que las dijera con sinceridad total. Ramón nunca me había dicho que me amaba sin condiciones, sin expectativas, sin agenda oculta. Pero este joven, que no tenía obligación alguna hacia mí, me estaba ofreciendo el amor puro y honesto que había estado buscando toda mi vida. «Yo también te amo, Miguel», le dije,
abrazándolo fuertemente. «Eres el hijo que nunca tuve, el hijo que siempre quise». Nos quedamos así durante varios minutos, dos personas que habían encontrado una familia en los lugares más inesperados. «¿Sabes algo de Ramón?», le pregunté cuando finalmente nos separamos. Miguel asintió, su expresión volviéndose más seria. «La semana pasada fue sentenciado. 7 años de prisión, más la obligación de pagar $800,000 en multas y restituciones al fisco». Su abogado trató de negociar una pena menor, alegando que era un hombre mayor sin antecedentes, pero el juez no mostró compasión. 7 años. Ramón tendría 72 años cuando saliera de prisión, si es que salía. Su salud nunca había sido excelente, y la tensión de los últimos meses había cobrado su precio. ¿Y Daniela? Aceptó un acuerdo de culpabilidad, 18 meses de libertad condicional y obligación de devolver $60,000 que estaban en cuentas a su nombre. Su abogado logró convencer al fiscal de que era una víctima manipulada, no una conspiradora intencional. Me senté en la silla junto al caballete, procesando esta información. Era extraño pensar que la mujer que me había humillado en el tribunal también había sido víctima de Ramón, aunque de manera diferente. «¿Cómo te sientes con todo esto?», me preguntó Miguel. Era una pregunta que me había estado haciendo a mí misma durante meses. ¿Cómo me sentía sabiendo que el hombre que una vez amé estaría en prisión? ¿Que había perdido todo por su propia codicia y arrogancia? «Me siento en paz», respondí finalmente. «No siento alegría por su sufrimiento, pero tampoco siento culpa por las consecuencias de sus propias acciones. Por primera vez en décadas, puedo dormir por las noches sin preocuparme por qué nueva mentira o traición descubriré mañana». Miguel sonrió y se sentó en la silla frente a mí. «Mamá estaría muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido». «¿La mujer en la que me he convertido?», pregunté confundida. «Miguel, soy la misma persona que era antes». «No», dijo con firmeza. «Antes eras una mujer que se escondía, que se conformaba con migajas de afecto, que creía que merecía ser tratada mal. Ahora eres una mujer que se defiende a sí misma, que persigue sus propios sueños, que entiende su propio valor». Miré alrededor del estudio de arte. Mis pinturas colgadas en las paredes, mis pinceles organizados en frascos de cristal, mis tubos de pintura alineados como pequeños soldados coloridos. Esta habitación representaba algo que nunca había tenido durante mi matrimonio. Un espacio que era completamente mío, donde podía crear algo hermoso sin pedir permiso a nadie. «¿Sabes qué es lo más extraño?», le dije. «Durante años me preocupé por lo que la gente pensaría si mi matrimonio fracasaba. Creía que ser divorciada me haría menos respetable, menos valiosa. Pero ahora que todo el mundo sabe la verdad, me siento más respetada que nunca». Era cierto. En los últimos meses había recibido más llamadas de amigas de la infancia, más invitaciones a almorzar, más conversaciones genuinas que en los últimos 10 años combinados. La gente me veía de manera diferente ahora, no como la esposa sumisa de un hombre exitoso, sino como una mujer que había sobrevivido a la traición y había salido más fuerte. «El fondo que estableciste para los empleados», dijo Miguel, «ya ha ayudado a 14 familias. 3 personas han encontrado nuevos empleos, 2 han comenzado sus propios negocios pequeños y una está estudiando para obtener una nueva certificación profesional. Había decidido invertir $200,000 del acuerdo de divorcio en este fondo. No lo necesitaba para mi propia supervivencia, y sabía que María habría aprobado usar el dinero para ayudar a familias trabajadoras». «¿Y la señora González?», pregunté. Era la viuda de un empleado que había muerto de un ataque cardíaco poco después de que cerrara la empresa. Sus hijos van a poder terminar la universidad. Los pagos del fondo cubrirán sus matrículas durante los próximos 3 años. Esta noticia me llenó de una satisfacción profunda. El dinero que Ramón había intentado esconder de mí ahora estaba sirviendo para crear oportunidades educativas, exactamente como había hecho años atrás con Miguel. «Hay algo más», dijo Miguel, sacando un sobre de su chaqueta. «Una propuesta». Abrí el sobre y encontré lo que parecía ser un contrato legal. «Es una oferta para comprar la empresa», explicó, «o más bien, los restos de ella.
los activos, los contratos que aún son válidos, algunos de los empleados que quieren regresar. Fruncí el ceño mientras leía el documento. Pero la empresa está en bancarrota. No la empresa tal como existía bajo Ramón. Una nueva empresa, construida sobre principios diferentes. Transparencia total, trato ético a los empleados, prácticas financieras completamente legales. ¿Quién sería el propietario?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Miguel sonrió. Una sociedad, tú como inversionista principal y socia silenciosa, yo como director legal y de operaciones. Los empleados que regresen recibirían participación en las ganancias después del primer año. La idea me emocionó de una manera que no había esperado. No solo estaría ayudando a restaurar los empleos que se habían perdido por las acciones de Ramón, sino que estaría creando algo nuevo, algo ético, algo que honraría la memoria de María y los valores que ella había tratado de inculcar en su hijo. ¿Cómo lo llamaríamos?, pregunté. Contreras y Asociados, Consultoría de Negocios. ¿Sin Herrera en el nombre? Miguel negó con la cabeza. Ese nombre tiene demasiada historia negativa. Es hora de empezar completamente de nuevo. Esa noche, después de que Miguel se fuera, me senté en la cocina con una taza de té, el anillo de María brillando en mi dedo. La casa estaba silenciosa, pero no era el silencio opresivo de la soledad. Era el silencio pacífico de alguien que finalmente estaba cómoda en su propia piel. Pensé en los últimos 6 meses, las clases de arte, las nuevas amistades, el fondo de ayuda y ahora la posibilidad de una nueva empresa. A los 63 años estaba viviendo la vida más plena y auténtica que había tenido jamás. Tomé papel y pluma de la gaveta de la cocina y comencé a escribir una carta. No para enviar a nadie, sino para mí misma. Una carta a la mujer que había sido y un reconocimiento de la mujer en la que me había convertido. Querida Fabiola, comencé. Durante 41 años creíste que tu valor dependía de complacer a un hombre que nunca te vio realmente. Creíste que el amor se ganaba con sacrificio silencioso y aceptación incondicional de la crueldad. Creíste que merecías migajas porque eso era todo lo que te ofrecían. Pero estabas equivocada. Tu valor siempre estuvo ahí, esperando a que fueras lo suficientemente fuerte para reclamarlo. El amor verdadero se te ofreció desde el lugar más inesperado. Un niño huérfano que necesitaba una madre tanto como tú necesitabas un hijo. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la comodidad, la verdad sobre la paz falsa, el amor verdadero sobre la atención condicional. María estaba en lo cierto. La familia se define por el amor y el sacrificio mutuo. Y finalmente, después de 63 años, has encontrado tu verdadera familia. Doblé la carta y la guardé en el cajón junto al anillo de María. Mañana empezaría a planear la nueva empresa con Miguel. Mañana continuaría con mis clases de arte. Mañana viviría otro día de la vida que había estado esperando durante décadas. Pero esta noche simplemente me senté en mi cocina, en mi casa, en mi vida, y experimenté algo que no había sentido en 41 años de matrimonio. Gratitud completa y absoluta por exactamente dónde estaba y quién era. El niño que había salvado me había salvado a cambio, pero lo más importante de todo era que finalmente había aprendido a salvarme a mí misma.